Buenas tardes. Ahora se estaba actualizando la computadora. Pues, Gracias, Daniela, por esperar. Me voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Ya. Otras formas mayores del género dramático. El melodrama. Sí se puede ver, ¿verdad? sí, Ya. El melodrama. Ya. Literalmente, este término significa obra teatral dramática en la que resalta los pasajes sentimentales con músicas de instrumental. Produce emociones contrapuestas, entusiasmo, depresión, alegría o tristeza, pero siempre procura entender el espectador. A finales del siglo XIX, las propuestas estéticas como el naturalismo negaron muchas de las formas utilizadas en el melodrama por ser antinaturales, dado el valor negativo a toda la melodramático, que se convirtió en sinónimo de una interpretación exagerada antinatural. Las características. Sus personajes son simples y muestran características opuestas. Por ellos encontramos villanos exageradamente malvados, pero inteligentes, mientras que el protagonismo es una víctima sufrida y llega al extremo del pecar inocente. Este subgénero extrae conclusiones positivas, su moral es individual e infantil, tiene dos posibles esquemas temáticos. El protagonista triunfa en un conflicto gracias a sus virtudes y su antagonista sale derrotado siempre. El protagonista sucumbe por sus virtudes, puede o no ganar, pero el hecho de perder conmueve al espectador. Es socialmente intrascendente. Se dice que después de haber visto un melodrama, el público no recuerda cómo terminó, pero vive intensamente las emociones, pues tiene un efecto liberador momentáneo. Los temas son la comprensión y la incomprensión, el dolor humano, las intrigas, las bajas pasiones. No hay una reflexión del espíritu, la ética y la conciencia que brilla por la ausencia. Los tonos pueden parecerse a los de la tragedia y la comedia. Un ejemplo del melodrama en ópera de Transvitaria es La Traviata de Giuseppe Verdi. Esta pieza, el término de pieza play, empieza a usarse alrededor de 1800 en Inglaterra, Alemania, Francia, para describir una forma dramática que no se identifica con la tragedia. Por el nivel social de sus personajes, cuyos conflictos son cotidianos, se caracteriza por tener personajes comunes y complejos que se enfrentan a situaciones limitantes de su vida y que terminan por reconocer. Aunque esto no necesariamente genera un cambio interno en el protagonista, el tema central de la pieza es mostrar la inmovilidad de una clase social. Es un género que contiene mucha, muy poca acción. Las características. Los personajes representan una clase que le da excesivo valor a la seguridad, a la vida apisable, al confort. Perdón. Al producir los cambios surge el drama. Sus personajes no se adaptan a la pérdida de la comodidad de su situación económica. El personaje persigue un fin y para lograrlo pasará por conflictos que le harán tomar conciencia de sí mismo y de su vida. Como consecuencia, reajusta sus valores y metas. El ejemplo de una de esas es el Jardín de los Secretos de Anton Chekhov y La Casa de Muñecas de Henry Ibsen. La obra didáctica. Es un tipo de teatro que se diferencia del teatro clásico en su función social y en su tono político. Fomenta el debate y la crítica. Se caracteriza por presentarse de forma sigilosa que invita a la reflexión del espectador para que a partir de ella tenga un aprendizaje. Los personajes son simples y de la anécdota compleja. La característica es que los temas que abordan son religiosos, sociales y políticos. La estructura es ideológica y contiene tres partes como muestra de la continuación: la tesis, la antítesis, la síntesis y la conclusión. La tesis es la idea principal e inicial que propone el asunto de demostrar. La antítesis es la anécdota que propone un proceso dialéctico por medio de las contraposiciones entre los personajes y las circunstancias. La síntesis o conclusión es la parte final donde se llega a una síntesis de proposición inicial y a una conclusión sobre lo discutido en la obra. Por el tono empleado en la presentación de una obra didáctica, los personajes pueden asemejarse a los de la melodrama, por tanto, algunos de ellos muestran cambios o modificaciones. Existen también personajes alegóricos o simbólicos, como por ejemplo la inocente, el amor, el pecado, el mal, las tentaciones, etcétera. Asimismo, están representaciones tienen a mostrar un tono de transformo melodramático. Un ejemplo es del círculo de tiza caucasiano
Bertolt Brecht. Tenemos la farsa. Su género es llamado imposible. Del latín farcibe, rellenar. Entre los griegos y latinos ya existían las farsas, pero es durante la Edad Media que se constituye como género. Se denomina así a las composiciones teatrales dedicadas a entretener o moralizar con un tono burlesco. Continuamente se considera que no es un género propiamente dicho, sino que es una forma teatral en proceso de simbolización. Es decir, una sustitución de la realidad. La farsa llega a su máxima expresión en el siglo XX con Ionesco y Beckett. Las características, la farsa puede ser de dos tipos, de escape y satírica. De escape, donde se da la risa por la risa, y satírica es cuando tenemos la agresiva de la crítica corrizaba. La temática es diversa, desde lo sencillo hasta lo más importante universal. El tono debe ser exagerado, caricaturesco e incluso grotesco. Los personajes son simples y muchas veces simbólicos. Su género no es realista, es catártico, es decir, que la gran logran tener una purificación mediante la contemplación escénica de una realidad no aceptada. Lleva hasta sus últimas consecuencias los vicios, provocando el escándalo. La farsa enfrenta al espectador a la realidad descarnada, y uno de los ejemplos es el cantante calva de Euge Ionesco. El autor. El autor, Alejandro Casona, fue dramaturgo y poeta español nacido en Asturias en 1903 y falleció en 1965 en Madrid. Su verdadero nombre fue Alejandro Rodríguez Alvarez. Estudió filosofía y letras y posteriormente magisterio en Madrid. Empezó a vincularse en el arte dramático, formando grupos escolares de teatro, escribiendo adaptaciones y traduciendo piezas teatrales. Su obra, La Sirena Varada, en 1934 ganó el premio Lope de Vega. Ese mismo año ganó el Nacional de la Literatura con Flor de Leyendas. Se exilió en Argentina tras la Guerra Civil. Su obra fue representada con éxito tanto en el país sudamericano como escenarios de otra parte del mundo. El argumento. Entre una serie de estudiantes, la mayor parte de ellos serios, trabajadores y comprometidos, menos Lalo, cuya única ambición es no aprobar nunca y gozar de la vida de la universidad. Procede Natalia Valdés, Natacha, la primera mujer doctora de pedagogía en España, oculta su historia a sus compañeros, huérfana y abandonada, educada en un reformatorio. Solo la adopción por don Santiago, el rector de la universidad, la salvó de aquel lugar que recuerda con horror. Sandoval, un médico, viene a ofrecerle la dirección de reformatorio de las Damas Azules, precisamente el mismo que ella estuvo. Natacha acepta con la ilusión de conseguir transformar aquella cárcel en un sitio de alegría, mientras Lalo le ha declarado amor, pero ella de repente, con cariño por su irresponsabilidad, y lo recomienda que se enfrente a la vida. Esta obra fue estrenada solo en 6 meses antes de la Guerra Civil Española y puso sobre el escenario del teatro varios de los temas que estaban en el debate político y social. Los reformatorios, la coeducación en una amplísima mayoría de los centros educativos españoles, los dos sexos estaban rígidamente separados. La función de la universidad la necesita de un compromiso social de la juventud, y planteando todo ello, buscaba la sonrisa de la risa de los espectadores, presentando una juventud que, además de solidaridad, responsable y trabajadora, era alegre. Nuestra Natacha es un fragmento. Escena 4. Lalo Rivera, Aguilar y Flora. Flora está con un periódico ilustrado, ¿no? Flora, ¿habéis visto los periódicos de hoy? Lalo, traen los de San Carlos. Lo que traen es un magnífico retrato de Natacha con motivo de su doctorado. A ver, abre el periódico, los demás a su alrededor lee. Natalia Valdés, alumna becaria de la Universidad Central y primera mujer, alcanza en España el doctorado de Ciencias Educativas. Bravo, Natacha, y qué guapa está. Esto hay que celebrarlo. ¿Y qué van a hacer? Esta misma tarde Lalo pagará el champán, ¿verdad? Y las flores, también todo lo que querráis. Aparte a Flora. Mario está en su laboratorio. Sí, y emocionado en su regalo, creo que un caso que él le iba a llorar. Vaya, vaya usted allá. Le hace un gesto inteligente. Flora sonríe y estrecha la mano. Gracias. Sale. ¿Has visto? Un verdadero triunfo por nuestro club. Un triunfo, sí, pero otra compañera que termina que no se nos va. ¿Habéis pensado en eso? La mejor compañera, el alma del grupo, vuestra Natacha, de la cual estáis todo vagamente enamorados, ¿verdad? Rivera baja la cabeza. ¿Verdad?
Baja la cabeza, Aguilar. Y tú no, con el mismo gesto yo también. A eso no lo habéis confesado, no lo habéis confesado nunca. Esperaba que alguno de vosotros se decidiera, pero en vista de que ninguno se lanza y antes de que se nos vaya ya cumpliré mi deber. ¿Qué quieres decir? ¿Es que piensas hablarle esta misma tarde? Pues no, no te auguro el menor éxito. Natacha es demasiado seria. Entregada a su trabajo, no creo que debiera pensar en otra cosa. No importa en amor, como en otro. Es tan hermoso fracasar. Ah, siento así. El fracaso templa el ánimo, es un magnífico manantial de optimismo. Todo hombre inteligente deberá preocupar por los menos al fracasar al mes. Pues no creo que sea nada difícil. Para los tontos no, pero esos no cuentan, tan bello como el papel de víctima cuando se sabe llevar. El herido, el desterrado, el amante sin esperanza. ¿Qué aprendes? ¿Un viaje a la Palestina? Conseguir el barco naufrague en las Baleares. ¿Qué le pides relacionar a una compañera? Conseguir que te diga que no y tú dices que no es difícil. Eres admirable, Lalo, porque ahora estoy seguro de que hablas con toda tu alma. Ahí está mi hoja de estudio. Mil disculpas. Una hoja de estudio para demostrarlo. ¿Tú viste ayer mi examen de medicina legal? Sí, no lo recuerdas. Fue espantoso, ¿verdad? Pero ¿qué iba yo a hacer? Era mi última asignatura, había que cuidarla. El profesor me miró al empezar con unas ganas de aprobarme, pero yo me defendí como un león. El hombre sudaba, se ponía pálido, qué mal rato pasó el pobre. En fin, ya está. Un año más de estudio y ya veremos luego. A lo que no sentís estas de emoción del fracaso, no comprendéis nunca la esencia del romanticismo. Eso es con respecto al día de hoy, chicos, esperando que se encuentren súper bien. Tienen actividades en la plataforma que ya deben estar activas. Les deseo un excelente día. Gracias, Daniela, por haber esperado. Nos veríamos la próxima clase. Chamis. Chao, Daniela.